a, a una nueva clase de nuestra asignatura Ciclo Vital, donde pretendo hoy día ya dar cierre a, en este caso, lo que sería la evaluación de la próxima semana, ¿sí? Denme un minutito que anda medio raro Teams esta semana, como que no me muestra inmediatamente la posibilidad para subir algunas clases. Es bien, bien raro. Ahí vi la luz, menos mal. Hola, profe, buenos días. Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días, Javiera. ¿Cómo ha estado la semana? Corta pero larga, es raro decirlo. Sí, bien, eso, tranquila. Que sabes que dentro de todo en este periodo, independiente hubiese sido un año normal, digamos, pero en general este periodo es como de mayor agotamiento. En general esto tiene que ver con una clásica teoría que algunos psiquiatras vienen señalando desde la década de de los 80, que es la teoría de la vulnerabilidad al estrés, y que durante el año eh, lo más probable es que nos vayamos haciendo más vulnerables al estrés. Y por lo tanto las cosas sí a fin de año nos pueden como descolocar más. Así que, claro, si sumamos coronavirus más estallido social, constitución, digamos, votación, plebiscito, claramente nos encontramos como con un contexto que tiene de todo. Así que no sé cómo has estado tú, Javi. Sí que sigue conectado, por O supuesto. sea, sí, igual, tranquila, o sea, más que nada, personalmente como que igual, ahora como que estamos más con cosas, como que hay más pruebas, cosas así, y Mm. como que me estreso más fácil y me da risa porque cuando me pasa eso, como que siempre empiezo a sentir como dolor en el cuello, entonces estoy así como media malita del cuello, pero no sé por qué me pasa eso en realidad. Yo creo que es como algo más psicológico, como que se me acumula en el cuello, no sé qué onda. Mira, sabes tú que los terapeutas corporales, los que tienden como a seguir mucho la línea del humanismo, tienden a decir de que allí en el cuello pueden residir muchas emociones reprimidas, lo que ellos comentan. Pero por otra parte, es muy esperable que desde las cervicalgias o bien otro tipo de molestias posturales, es muy esperable que se puedan dar ahora, y en particular porque estamos más tiempo y más tensos expuestos a los aparatos electrónicos. Entonces, esta cosa de tener clases en el celular, para algunos, no es una postura, y aunque sea, digamos, como, aunque dejen el celular de lado, el tema está en que aún así nuestro cuerpo internamente está trabajando. Y por lo tanto, todo lo que es postural nos molesta. De hecho, yo la próxima semana ya empiezo con una horita con kinesióloga para ir viendo también temas del cuello. Entonces, te entiendo mucho, Javi, con lo que comentas, y por lo tanto, esta cosa, la postura que podamos tener mientras trabajamos frente al computador o escuchamos una clase, qué sé yo, Sí, nos puede ayudar harto, así como también las horas de sueño, que hay que cuidarla y hay que hacer higiene del sueño allí, hay varias sí, cositas es verdad que eso. Sí, a mí me pasa, por ejemplo, que estoy como en la mañana, ve como que a las 8:15 dan ganas de estar en la cama, entonces a veces tengo como las clases en la cama y eso, mala postura, entonces igual lo mismo cuando estoy sentada en el escritorio o en el celo, como que uno está encorvado todo el rato, entonces Sí, la pues. postura y eso afecta mucho. Entonces, claro, de hecho, por ejemplo, una de las cosas que a todo esto, yo creo que la próxima semana les voy a subir digamos, al aula virtual, un webinar en el que yo tengo que participar, un webinar que es preparatorio del Congreso, del séptimo Congreso Latinoamericano de Psicoterapias Integrativas, que es, digamos, como del enfoque en el que yo trabajo y que también se lo he estado mostrando, digamos, como por la visión más completa que nos muestra para estudiar los fenómenos y en particular cuando estamos ahora analizando el ciclo de vida. Ahí yo voy a tener que hablar del tema de lo que es suicidio en particular,
Pero una de las cosas, Javi, que ha venido pasando en todo este periodo tiene que ver con los que se conoce con los problemas psicosomáticos. Entonces, hay gente que sí ha tenido más colon irritable que en otros periodos de su vida. Hay otros que, por su parte, han estado como con cervicalgia o con molestias digamos acá en el cuello, en lo cervical. ¿Qué más? Te podría decir que otro de los problemas que tiende a pasar también tiene que ver con problemas en el sueño, eh, así como también a algunas personas también se le ha debilitado el sistema inmunológico. El estrés tiene una serie de efectos, tanto físicos como psicológicos, porque de una u otra forma estamos expuestos a un nivel de trabajo y de estudio muy diferente al que nosotros veníamos funcionando. Sí, alguien en algunos casos, aunque no sean kinesios, que es el bruxismo, claro. No sé si habían escuchado hablar del bruxismo, pero de hecho la kinesióloga me lo preguntó. Y esta cosa de que la gente en la noche va durmiendo con los dientes apretados y como que mientras sueña, como que lo va haciendo como rechinar, como que cada vez aprieta más. Y en general, en la vida de cada uno de nosotros podemos tener un episodio de bruxismo, ¿no? Es como esperable. Sin embargo, el bruxismo puede ser más frecuente, y en esa lógica puede dañar las piezas dentales, algunas partes de la encía, producto de que, claro, el cuerpo en la noche comienza a descansar, pero también a liberar cosas, pues, tensión. Por eso está el sueño o las pesadillas, digamos. Y el bruxismo es una de las formas, por lo tanto, en las cuales el cuerpo experimenta ciertas descargas tensionales y por lo tanto, claro, de hecho los dentistas entregan, hasta donde tengo entendido, pero una especie, no es una placa, pero sí es como una especie de goma, ya me voy a acordar el nombre, pero que se le da a las personas para que se lo coloquen y así mientras duermen, con el bruxismo no se dañen las piezas dentales. Hay otros que, por ejemplo, administran Reflexan, que son relajantes musculares, y las personas, claro, comienzan a tener menos bruxismo, a dormir bastante mejor, pero muchas veces con el Reflexan al otro día andan más lentos. Entonces, también genera como un efecto colateral. En sí, la situación es compleja. De hecho, en esta cosa del webinar, que yo participo el sábado 24 de octubre, de la próxima semana, estoy nervioso, por supuesto, porque son encuentros latinoamericanos. Ahí participa gente de Colombia, de Ecuador, Argentina, México, El Salvador, Guatemala, qué sé yo, de diferentes partes de Latinoamérica. Entonces igual estoy un poco nervioso. Pero volviendo a este tema, una de las cosas que veíamos en el webinar pasado tenía que ver con que el consumo de marihuana y de alcohol había aumentado durante el periodo de pandemia. Y claro, dentro de todas las cosas, además como Nicolás menciona el bruxismo, como la Javiera comenta que esta cosa de lo que es el cuello, sin duda que también el consumo de alcohol y de marihuana también ha ido aumentando. El de cocaína no tanto, porque se ha ido acabando, y así es como una de las cosas que ha ido pasando. En cambio, como la marihuana es una planta y no requiere como de este tráfico tan gigantesco que se produce con cocaína, además que hay que hacer toda una elaboración. Entonces, claro, el consumo de marihuana ha aumentado y ha aumentado junto con el de alcohol. Eh, y es obvio porque dentro de todo el consumo de drogas, sean legales o ilegales, ya el alcohol y el tabaco son drogas legales, tienen el efecto en general en los seres humanos las drogas de bienestar, de producirnos relax, producirnos calma afectiva, nos aportan tranquilidad, también nos aportan a la diversión. En fin, el fenómeno del consumo de drogas también aparece acá en esta época, y con el consiguiente también efecto de que, en particular con el consumo de alcohol, pueden aumentar los niveles de discusiones al interior de una familia y en esa lógica aumentar algunos indicadores asociados a violencia intrafamiliar. Hay varias cositas, tanto de la salud más psicosomática, cuando las cosas más bien psicológicas y afectivas van afectando el cuerpo, como el bruxismo, como la cefalea, como
los dolores cervicales, ¿ya? Al cuello, en ese sentido, como les comentaba hace un ratito, que es lo que lo conversábamos con Javiera, así como también temas asociados a colon irritable. Entonces, claro, es esperable que en este periodo estemos más cansados y con menos motivación a tratar, o una motivación diferente. A veces ya no es por aprender, sino simple y llanamente como por rendir. En un año que ha sido complejo, un 2020 que creo yo que va a ser recordado durante varias generaciones, después, como es habitual en Chile, se va a olvidar, pero, pero en esa lógica ha sido un año complejo. Las predicciones de salud pública, para no alarmar a la gente, porque a veces las personas tienen con esta cosa de que hasta cuándo va a durar, hasta el 2023, hasta el 2025, hasta cuándo. Y en esa lógica, lo más preciso para responder hoy día tiene que ver con que aparezca la vacuna, digamos. O sea, que la vacuna siga pasando por las fases de prueba de forma exitosa, que se haga de forma responsable como lo están haciendo ahora, porque no es una vacuna que se le administrara a 100 personas o a 1000 personas o a 1 millón de personas. Deben ser como 20.000 millones de personas las que van a recibir esa vacuna, y por lo tanto, claro, pueden generar un daño bien significativo en la población en caso de que la vacuna muestre algún tipo de problema. Y estos problemas no tan solo tienen que ver con los problemas inmediatos, sino que en algunos casos, históricamente o antiguamente, algunas vacunas sí tenían un efecto posterior en el organismo de las personas. Entonces, la idea está en que hasta que no aparezca la vacuna, vamos a tener que estar como en esta modalidad de cuarentena, transiciones, etcétera, etcétera. Y claro, el consumo de sustancias, de drogas, ya como aparece acá en esta diapositiva, que es la materia que quiero ver hoy día con ustedes para cerrar esta presentación, tengo que ver después depresión. Así que esto lo voy a hacer como una pequeña recapitulación, porque el tema de depresión merece harto tiempo. Entonces, el enfoque integrativo, cuando hablamos de drogas, nos insta a que exploremos todas las áreas y panorámicas que los paradigmas y los enfoques en psicoterapia nos han ido mostrando. Y por lo tanto, por ejemplo, en la parte afectiva, cuando uno va viendo este déficit, por ejemplo, en la regulación emocional, tiene que ver con que la calma afectiva, la tranquilidad afectiva, el relax, no es la persona quien lo realiza, sino que es el efecto de la droga el que lo hace. Por lo tanto, ustedes tienen que haber tenido compañeros o compañeras que después de terminar una prueba, lo único que querían era fumarse digamos, cigarro, ¿ya? U otro, lo único que querían era salir a carretear porque la semana había sido muy, muy pesada, en fin. Como yo les comentaba en la clase pasada, hoy día los enfoques asociados a reducción de daño son los enfoques que han tenido mayor evidencia a nivel mundial. Y esto quiere decir con que las personas pueden desarrollar un consumo responsable de las drogas que han, en este caso, entre comillas, elegido. ¿Ya? Entonces, en esa perspectiva, claro, las personas, por lo tanto, para manejar la ansiedad recurren al pucho. Algunos chiquillos cuando están, en este caso, como, no sé, con mucho estrés, ya por el tema de estudiar, lo único que quieren es salir a pasarlo bien, a carretear, y por lo tanto, claro, ahí el consumo es el que ayuda a procesar y a reprocesar efectivamente lo que estaba pasando, pero es el consumo lo que hace eso, no es el trabajo que la persona realiza conversando con un otro. ¿Ya? Y cuando le hablo de esta cosa, reducción de daño, no tiene que ver con un discurso moral en contra de las drogas, y algunas drogas en particular que son las que producen más daño. Eh, entonces, sin duda, cuando miramos todos estos aspectos, nos vamos encontrando con que lo afectivo en el consumo de drogas aparece como un factor relevante, ¿sí? Esta cosa cuando había una canción que decía, tomo para no enamorarme y me enamoro para no tomar, y otras más que una cerveza, que una canción de Ráfaga, creo. Pero en el fondo es como el alcohol ayuda a pasar las penas. Y claro, el alcohol sin duda nos puede hacer pasarlo bien, reírnos, pero de una u otra manera el trabajo del reprocesamiento emocional
lo hace el alcohol, ¿ya? Lo hace la chela en ese momento, lo hace el vino, el vodka, el ron, qué sé yo. En cambio, una de las cosas que se insta a que vayamos mirando en el consumo tiene que ver con cómo es que las personas van manejándose emocionalmente. ¿Y por qué les comento nuevamente el tema como de lo que es drogodependencias? Porque en los adultos el consumo puede aparecer más cronificado, ¿ya? Y en general una de las cosas que tiende a disminuir el consumo en algunas personas tiene que ver con problemas cardíacos cuando han ocupado cocaína durante varios años y de forma muy regular y en altas dosis, así como también, por ejemplo, en el caso de lo que es la cirrosis hepática, cuando hay un consumo de alcohol muy elevado. Hay algunas personas que empiezan a desarrollar prediabetes, el consumo de alcohol deben bajarlo, porque si no la diabetes no va a o sea, va a generar muchos daños en las personas. Lo mismo que el tema de la hipertensión con el tema de la cocaína. Hay personas que, producto del cigarro, ya también empiezan a tener problemas cardíacos o con problemas pulmonares. Entonces, la neumonitis ya no cursan lo mismo cuando se era adolescente que cuando se es adulto. Y todo esto, por lo tanto, tiene que ver con que, de una u otra forma, el cuerpo ya en adultez y en vías de ser un adulto mayor, ya comienza a perder, digamos, la vigorosidad con la cual se manifestaba durante la adolescencia y la adultez emergente, ya la adultez temprana. Entonces, con todo esto, como yo le explicaba a las clases pasadas, que hay aspectos inconscientes que tienen que ver con historias traumáticas reprimidas en algunas personas, así como también muchas veces aparece eh, historias de vida. Y esto tiene que ver con un concepto que se llama trampas vitales, que se utiliza mucho en el consumo de drogas, en la rehabilitación, y tiene que ver con que el consumo algo nos aporta, el N+1 que yo les comentaba la clase pasada. O sea, la droga sí nos puede ayudar a resolver algo de nuestras vidas. Nos puede dar más seguridad, nos puede dar más herramientas para sociabilizar, nos puede permitir ser más independientes, nos puede permitir tener más carácter, nos puede permitir conocer más cosas, lo que sea. Tiene ese efecto. Y muchas veces las personas, por eso aparece el pobre awareness de la relación conducta-consecuencias inmediatas, porque en el fondo, una de las cosas que ha demostrado la investigación es que la gente no deja de fumar hasta que no empieza a tener problemas respiratorios, ¿sí? Y claro, los problemas respiratorios, alguna persona con asma lo siente y lo resiente inmediatamente si fuma un cigarro. Pero en general, la mayoría de las personas que no tiene asma fuma y por lo tanto va a dejar de fumar en la medida en que su capacidad respiratoria empieza a disminuir y ya al subir escalera le empieza a costar, o los ronquidos o las apneas, que en este caso la falta de aire mientras se duerme, empiezan a aparecer como algo más frecuente. ¿Sí? No sé si tienen alguna duda respecto de este esquema, chiquillos y chiquillas, en el tema del consumo de drogas. Ah, y para cerrar, las drogodependencias se encuentran, en este caso, dentro de las patologías auge, ¿sí? El Estado puede ayudar a las personas ya sea pagando todo el tratamiento, un 100%, o bien pagando un 80%. Eso va a depender si la persona pertenece a FONASA o a ISAPRE respectivamente. Sin embargo, al menos la última vez que vi, el consumo de drogas para ser cubierto por el plan AUG tiene que ser un consumo en personas que, inmediatamente, Constanza, el tema de que la Plan Auge cubre el tema y el tratamiento de rehabilitación por tema de drogodependencia, pero lo hace inmediatamente Nico también. Pero resulta que es para menores de 20 años. Ya no es para mayores de 20 años. Entonces, los tratamientos por drogodependencia en personas mayores, digamos, en adultos en general de 30 o 40 años, es más caro, es más costoso y tiene mucho más impacto, porque en general en personas de 30 y 40 años son personas que tienen familias y por lo tanto tienen y dejan de trabajar y por lo tanto la familia cuenta y deja de contar con un recurso económico importante. En el caso del adolescente, los padres todavía pueden cubrir muchas cosas, pero ojo ahí con que hay un límite en la edad para la derivación del plan auge por temas de drogodependencia. Profe, ¿qué era lo de N+1?
Mira, y esto tiene que ver con lo siguiente, Constanza. Te va a pasar que tú vas a ver amigos, amigas o compañeros o compañeras que ¿cómo se llama? Cuando llega el fin de semana van a querer carretear. Así creo que le llamaban en mi época, le llamaban carretear. ¿Sí? La cosa es que, claro, se busca ese espacio de recreación, de esparcimiento, pero en la mirada más psicológica, la droga le agrega una ganancia a las personas. ¿Ya? Por eso es como el N más uno, vale decir, a la persona se le agrega algo más. La gente que consume marihuana va a empezar a obtener cierto reconocimiento social de aquellos que también fuman marihuana, ¿sí? Particularmente por los tipos y de cepas que hay en marihuana, que sé yo, super skunk, lo que son más bien sativos, lo que son índico, no sé cómo, índica, no sé qué sé yo, pero hay diferentes cepas, perdón, qué sé yo, AK-47, me acuerdo una vez que un chiquillo me mencionaba. Entonces, claro, va dando muchas veces un cierto reconocimiento social. La cocaína, a su vez, por ejemplo, estimula sentimientos de grandiosidad en las personas, ¿ya? Y por lo tanto, sentimientos de omnipotencia. La persona fumándose un cigarro experimentan un nivel de calma, ya que les permite poder analizar la vida de otra forma. Entonces a eso me refiero con el N más uno. La droga algo más le suma en sus vidas. Por cierto que tiene efectos nocivos cuando el consumo es muy alto y muy problemático, sin duda. Pero en general va entregando incluso, por ejemplo, la posibilidad, hay gente que cuando está muy ebria, conversa las cosas que realmente le pasan y que sin ese alcohol, ese consumo de alcohol, no hubiese dicho nunca nada de lo que le ocurría. Y por lo tanto, de una u otra manera, el alcohol ayuda a desinhibir muchas veces y a bajar las defensas que están asociadas a lo represivo, al reprimir experiencias. Por eso me refiero al N más uno, Constanza. Nico, cuéntame, te escucho. ¿Estás todavía ahí, Nicolás? Sí, sí, estoy acá, profe. Hola, ¿cómo está? No, lo que les quería preguntar era que, bueno, me imagino que debe ser por lo mismo que usted dice, que yo le quería preguntar sobre el tema de cuando una persona dice así, por ejemplo, oye, Ricardo, ¿sabes que te tienen que contar algo? Ya, y te cuenta Mm, las cosas así y empieza a fumarse un cigarro, po. O también mm, cuando cuenta así, ¿sabes que le conté a alguien tal cosa y pucha, la conversación duró caleta y me había fumado, no sé, 4 cigarros, porque cachis cómo estuvo? mm. No sé si se entiende. ¿Sí? A lo que voy es que era como así como que como que yo me pregunto por qué fuman así, que yo no fumo, pero Mm. yo así como, yo imagino que a lo mejor el que fume así hace como que se concentre más o se relaje, me imagino que debe venir como por ese lado o tiene algo más que ver esta Mira, conversación. Mira, a ver, ¿qué te diría un poco de las cosas entre que he visto en clínica y también de la experiencia personal? El tema del compartir consumo, ya invitar una cerveza, ya invitar a fumarse un cigarro, fumarse un pito en compañía de otra persona, eh, compartir cocaína, compartir pasta base, tiene que ver con un elemento muy curioso, pero que se da, que tiene que ver con temas, no es de hermandad propiamente tal, ¿ya? Sino que tiene que ver con que es muy valorado entre las personas que consumen drogas cuando alguien comparte drogas con alguien. Entonces, esta cosa de fumarse un cigarro es como compartir la experiencia, no tan solo de fumar, sino de que hay un contexto de cariño, de respeto, de escucha, de apoyo, que se puede dar mientras se fuman varios cigarros. Entonces, una de las cosas que tienen, en general, todas las drogas tienen que ver con que generan un determinado estado de bienestar. Y cuando las personas experimentamos algún grado de bienestar, en general nuestra defensa psicológica o nuestra actitud a no hablar cambia. Entonces, claro, no va a faltar quien me dice, profesor, yo he visto amigos que han consumido coca y quedan atrapados, como que no hablan nada. Pero claro, no hablan nada por el efecto de la cocaína que finalmente los deja tensos, los deja duros, pero en algún momento van a ver que la desinhibición comienza a aparecer. Y esa desinhibición tiene que ver no tan solo por los efectos de la droga, sino también por el contexto en el que se está dando. Entonces,
Muchas veces las personas incluso pueden quedar hasta hipersensibles cuando alguien no los invitó, por ejemplo, a fumarse un cigarro, o no los invitó a fumarse un pito, o 3 compañeros de ustedes se fueron a tomar una cerveza y los otros 2 no les avisaron y se sintieron, y ustedes van a ver que realmente se sienten. Entonces, cuando tú comentas esto, Nico, en general, claro, lo que uno va mirando tiene que ver con que hay personas que en el cigarro van encontrando un espacio de reflexión, pero compartida. Y por lo tanto, claro, el fumarse un cigarrito, y tú lo vas a ver muchas veces en gente de quinto año, de que es parte de la rutina de algunos amigos y amigos en la universidad ir a fumarse un cigarro después de una prueba. O irse a fumar, qué sé yo, un pito, ponte tú a la hora de almuerzo. Ahí a Santa Isabel, que a veces los chiquillos tienen que tener cuidado porque andan los inspectores municipales en moto. Pero en el fondo lo que tiende a pasar es que se da una lógica como de compartir, y por lo tanto en ese compartir las defensas van bajando, y como hay bienestar facilita el compartir experiencia, el poder reflexionar, entre otras. No sé si te logro responder, Nico. Como siempre, pues, sólido. Sí, sí, profe, gracias. De nada, Nico. Oye, miren, y ahora vamos a ver un tema que probablemente les puede interesar mucho, que tiene que ver con el tema de lo que es depresión, ¿sí? Diagnóstico asociado a los trastornos del ánimo. Chiquillo, yo por cierto que apoyo el feminismo, el respeto a las mujeres, pero a veces encuentro que hay mucha ideología. ¿Y a qué me refiero con esto? No es que esté mal el discurso, sino que a veces está muy incompleto. ¿A qué voy con esto? Con que, por ejemplo, en el enfoque de género, en depresión, ¿ya? Una de las cosas que uno tiene que tener cuidado es si son varones los que tienen depresión o son mujeres las que tienen depresión. ¿Por qué les comento esto? Porque en el enfoque de género, si uno lo aplica en salud, que se viene utilizando hace décadas, los varones cuando están deprimidos tienen más riesgo de suicidio que las mujeres. Un hombre deprimido tiene más probabilidades de intentar quitarse la vida que una mujer que está deprimida. Y el hombre tiene más posibilidades de consumarlo, de concretar el acto, ¿sí? Las tasas en términos de los estudios de suicidio históricamente han mostrado que son los varones quienes se quitan más veces la vida que las mujeres. Me refiero en términos de que la cantidad de hombres que se suicidan es mayor a la tasa de mujeres que se suicidan. Sin embargo, son las mujeres las que más veces lo intentan, a diferencia de los hombres. Vale decir, la relación de por cada 4 hombres que se suicidan, una mujer se suicida. Y por cada un hombre que intenta suicidarse, hay 4 mujeres que se han intentado suicidar. ¿Sí? En la población LGBTI, una de las cosas que también, por esta cosa del enfoque de género, uno vamos encontrando, perdón, que hay mucha población LGBTI que ha sufrido de bullying en el colegio, y por lo tanto se transforma en un factor que se suma a cuando se producen quiebres de pareja en la población LGBTI y que se pueden deprimir mucho. De hecho, es muy habitual que se depriman algunas personas de la población LGBTI con quiebres de pareja. Y sobre todo cuando tienen antecedentes de bullying, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en esta lógica, el enfoque de género nos va mostrando estos aspectos diferenciales respecto de un problema de salud mental, que es el problema de salud mental número 1 en la población mundial y en la población nacional también. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, tiene proyectado un cuarto de la población mundial va a tener depresión en el 2030. Acá en Chile, el 2003 habían 17% de chilenos con depresión, y hoy día se habla de 15%, 15,7 más o menos, 15,6. Sin embargo, la tasa sigue siendo alta, ¿sí? Y como les comento, uno de los grandes factores predictores del riesgo de suicidio es la depresión. Y por lo tanto, en esa lógica, la depresión, chiquillos, es bueno ir estudiándola, porque en general, y como les comento, no tan solo del enfoque de género, sino que desde el ciclo vital, los problemas de salud mental afectan diferencialmente dependiendo de la edad que se tiene, ¿sí? Y por lo tanto, la depresión en adultos puede cursar más gravemente, sobre todo por los impactos a nivel económico,
y todo lo que puede ir generando a nivel familiar también. Las licencias médicas, por ejemplo, como comienzan a aparecer, el riesgo de suicidio, como yo se los comentaba, ¿ya? Entonces, claro, el tema de salud mental, que sin duda ha sido y es relevante, hoy día toda la gente habla de salud mental por lo cansada y agotada e irritable y sobrepasada y con miedo que se encuentran en esta etapa pandémica. Resulta de que la depresión también puede aparecer. La depresión tiene varios síntomas: tristeza, pena, irritabilidad, ideas de muerte, al tiro ya, mire, ideas de muerte, culpabilidad, alteración del apetito, digamos, tanto del comer como también del apetito sexual. En general, la gente cuando está muy deprimida, la libido sexual les baja y les baja mucho. Hay ansiedad también, los sentimientos de soledad también aparecen, así como también los bajos niveles de autoestima o de valoración personal. Aparecen y son como parte de los síntomas centrales en lo que se conoce con el nombre de depresión. Pero ya les voy a decir como el tip más preciso como para distinguir cuando alguien está deprimido o se está deprimiendo y cuando alguien no. Yamilet, cuéntame. Buenos días. Hola, profe. Quería preguntarle que si usted piensa que después de toda esta pandemia y todo eso, esos como efectos psicológicos van a subir o cree que van a bajar. Mira, buena pregunta, Yamilet, que es lo que yo voy a como contestarle a continuación, que deberían aumentar, ¿sí? Y en particular porque la gente no se deprime de la nada, por decirlo así, ¿ya? Hay casos en los cuales, sin duda, la biología tiene un efecto muy grande. Entonces hay gente que está triste y de repente se empieza como a deprimir, como que siente que no tiene ganas para nada y de nada. Y a veces tiene que ver con que también la tiroides no está funcionando bien, esa glándula que regula todo el funcionamiento hormonal y que, claro, cuando la gente tiene problemas en la tiroides, ya sea de hipotiroidismo o hipertiroidismo, lo cierto está en que la gente anda más desregulada y por lo tanto cuando entra a tratamiento endocrinológico, empieza a tomar Eutirox, por ejemplo, todo lo depresivo se empieza a disolver como mágicamente. ¿Ya? Hay casos biológicos sin duda, pero la gran mayoría, Yamilet, responden a historias de vida y factores sociales que van rodeando nuestro comportamiento. Por eso es lo que les comento de lo del enfoque integrativo. En esta lógica, hay personas que por maltrato infantil, negligencia intrafamiliar, o sea, intrafamiliar, negligencia familiar, ¿ya? Bullying, ¿sí? Hay gente que tiene todas esas anteriores y por lo tanto ya llegan, por ejemplo, a la adolescencia como más dañados, digamos, ¿sí? Experiencia asociada a abuso sexual también aparece como un factor que puede incidir en que las personas eh, puedan, en este caso, sentirse como más expuestas al sufrimiento, ¿sí? Por lo tanto, las explicaciones científicas en torno a la depresión tienen que ver con que la gente se empieza a deprimir debido a la cantidad de sufrimientos que va teniendo en la vida. Fallecimientos familiares, problemas económicos, problemas asociados a la vivienda, qué sé yo, violencia intrafamiliar. Y hay gente que las tiene todas. Hay gente que las tiene todas. Entonces, es esperable, por lo tanto, y en esta cosa como de mirada que ustedes pueden ir aprendiendo, tiene que ver con el nivel de desesperanza con que las personas comienzan a actuar. Y esto tiene que ver con que, en general, las personas, la mayoría de las personas, me atrevería a decir yo, que no queremos sufrir porque nos sentimos mal. Alguien desde el humor negro dirá que la gente que tiende al masoquismo disfruta el sufrimiento. Claro, pero no es que disfrute tener deudas, pues, ya, o que disfrute de perder el trabajo, o que disfrute tener que ir a tribunales de familia porque tiene que pelear la custodia de sus hijos o de su hija, o tratar de tener más horas de visita los fines de semana. En general, chiquillos, por lo tanto, una de las cosas que científicamente, por lo tanto, se ha ido demostrando, tiene que ver con que la gente, cuando muestra este nivel de desesperanza, uno puede ir entendiendo de que las personas han pasado por diferentes situaciones a lo largo de la vida.
Y por lo tanto, en el caso de los adultos, la depresión cursa con una diferencia. Cursa con que el efecto del desempleo es diferente en un adolescente, que voy a poner un ejemplo extremo, pero se da, porque también se deprimen, pero son depresiones diferentes. Cuando un adolescente se deprime, por ejemplo, porque perdió el trabajo y no va a poder seguir pagando la universidad, claramente una depresión mayor podría activarse, porque también hay un proyecto de vida asociado al estudio, y que lo único que quieren es tratar de salir pronto al mercado laboral para poder ganar ingresos e irse de la casa en la que están, porque ya no aguantan más a su papá o a su mamá, qué sé yo. En el caso de los adultos, el perder el trabajo involucra no tan solo en sí el efecto de perder el trabajo, sino que también se dejan de pagar una serie de bienes y de servicios. Puede ser auto, puede ser casa propia o arriendo, puede ser dejar de pagar el colegio de los niños, ¿ya? Dejar de pagar ISAPRE o FONASA, dejar de pagar las deudas comprometidas. Entonces, en general, el efecto de perder el trabajo en una persona adulta tiene una serie de efectos colaterales importantes. Por supuesto que dependiendo de los recursos de las personas, el desempleo puede cursar de otra forma, pero hoy día los factores determinantes de la salud son sociales. Entonces, bajo esta perspectiva, cuando nos encontramos con un adulto deprimido, no tan solo a veces tiene que ver con lo que le puede provocar el desempleo o el quiebre de pareja que en este momento podría estar teniendo, una separación matrimonial, sino que también se le juntan cosas asociadas a su historia de vida. Por lo tanto, bajo esta perspectiva y la evidencia científica, lo que ha ido mostrando tiene que ver con que los sufrimientos, por lo tanto, en la vida de las personas nos van aumentando o disminuyendo los niveles de vulnerabilidad con los cuales nosotros vamos a ir enfrentando el mundo. Por lo tanto, en esta lógica, chiquillos, una de las cosas que ha mostrado la investigación científica, y esto que forma parte de las guías clínicas del Ministerio de Salud para trabajar depresión. De hecho, en CESFAM y en COSAM se trabaja mucho con el enfoque cognitivo-conductual, porque es el enfoque que ha aportado más evidencia, no tan solo a la etiología o bien a la causa de la depresión, sino que también tiene que ver con que explica y entrega mucha evidencia respecto del tipo de tratamiento a hacer para obtener mejores resultados, los efectos duren más, la gente gaste menos plata, en fin, una serie de beneficios. Y una de las cosas descubiertas y propuestas por la terapia cognitivo-conductual tiene que ver con que ellos empezaron a observar en la década de los 60 y de los 70, tanto a Aaron Beck como Albert Ellis, que las personas empiezan a desarrollar, cuando están deprimidas, filosofías de vida negativas. El nivel de desesperanza es mayor, y a su vez se da el fenómeno de la tríada cognitiva. Vale decir, las personas cuando están deprimidas pueden verse a sí mismas de forma negativa, pueden ver el mundo, lo que los rodea, de forma negativa, y el futuro de forma negativa, y es probable que ni siquiera lo vean como algo muy incierto. Entonces, esto, dentro de todas las cosas que Ricardito le ha estado enseñando durante este semestre, y probablemente a lo mejor en los otros años que también ya han tenido clases conmigo, una de las cosas que yo les diría que nunca olviden de todas las cosas que les he enseñado, pero esta es muy buena, ya es de verdad como de un nivel pero gigantesco, que esto me lo enseñó un profesor de neurofisiología que se llamaba Jorge Fernández Tornini, Neurito, que recibía ese sobrenombre muy cariñoso, por cierto, para con ese profesor. Y él nos enseñó que no tan solo había que considerar las causas de los problemas de las personas, sino que también había que ver qué factores mantenían actualmente los problemas de las personas. Y eso es muy interesante porque muchas veces cuando hay adultos que están deprimidos y cuentan que tienen como una historia muy compleja, también a veces están enfrentando cosas de pareja, y en estos momentos están con deuda, y eso en el fondo son factores actuales que empiezan
a remover todo el pasado de la persona. En cambio, si la persona tuviera un buen empleo y una buena relación matrimonial, esas cosas van quedando no decir en el olvido y como que desaparezcan, van a estar ahí por supuesto, pero se sobrellevan claramente de una forma diferente. Entonces, una de las cosas que el enfoque cognitivo-conductual nos insta, por lo tanto, a que nosotros miremos cuando las personas tienen depresión, tiene que ver con que miremos esta tríada cognitiva. Si alguno de ustedes o alguna de ustedes anda con el ánimo medio bajo, vean si no están viendo el mundo de forma negativa, vean si no se están viendo ustedes de forma negativa, o si están viendo el futuro de acá para adelante de forma negativa. Y ustedes se van a empezar a dar cuenta que de a poquitito, si es que les pasa esto, van a tener algún nivel de desesperanza. ¿Ya? Y que, como dice el nombre, desesperanza, es cuando la esperanza comienza a disminuir. ¿Ya? Y por lo tanto, yo ya no creo que las cosas van a mejorar, sino que pueden empeorar, con que no soy capaz de resolver lo que me ocurre, que yo siempre he sido inseguro y en estos momentos no sé cómo voy a resolverlo, en fin. Y por lo tanto, en esta lógica, todo esto va haciendo que las personas elaboren filosofías negativas de la vida, ¿ya? No estoy diciendo que haya que tener una filosofía positiva de la vida. Uno puede tener una filosofía de vida amplia, ya una filosofía de vida que considere no tan solo las cosas dolorosas, sino que también las cosas buenas que nos han pasado, poder integrarlas, tener una visión más balanceada en ese sentido. Pero no, en depresión pasa lo contrario. Y ustedes se van a encontrar con gente como con la mirada más baja, con una mirada más debilitada, se van a encontrar con la hipoacción, que se da mucho en depresión, la gente pierde el nivel de actividad que tenía y el nivel de actividad que tan necesario y tan relevante para resolver los problemas, digamos. Ya en general, para resolver la mayoría de los problemas, uno que tiene que mostrar un nivel de actividad más alta, y la gente no siente esa energía. Por lo tanto, el riesgo de suicidio comienza a aparecer porque la muerte empieza a aparecer como una solución para los problemas. Y como me enseñó ese querido profesor, la muerte no es para el muerto el problema. El problema es para quienes sobreviven, para los familiares, para los hijos, ¿sí? Por lo tanto, la depresión es un problema de salud mental muy importante, muy relevante, y que considera no tan solo, como les comento, los aspectos sociales, sino que también personales y la historia de vida de las personas. Sí, Yamilet, coméntame. Profe, quería preguntarle en el caso que acaba de mencionar, por ejemplo, si a unos papás se le llegara a suicidar su hijo o hija, ¿cómo se puede apoyar a esa persona a que, si bien tal vez no se sienta culpable, la falta del hijo o todo lo que le puede provocar eso? Sí, mira, a ver, aquí hay como varias cosas. Una de ellas tiene que ver con que ojalá que no suceda esto, pero tiende a suceder. La muerte de un hijo de por sí puede ser traumática para muchos padres, particularmente porque altera el ciclo de la vida. Se supone que uno tiene que morirse cuando uno es viejito, no uno interrumpir la propia vida cuando uno es joven, cuando uno es adolescente. Eso no debería pasar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en general, desafortunadamente, este tipo de experiencias sí pasan. Pasa también que hay papás y mamás que se preocupan y dicen, ¿cómo es posible que mi hija llegó a cortarse sin que yo me diera cuenta? Doctor, doctora, ayúdenos, porque lo único que queremos es que nuestro hijo esté bien, y si tenemos que venir a las sesiones, venimos, qué sé yo. Y uno se encuentra también con familias que adhieren. Pero también hay otras familias que son muy disfuncionales y que en esa disfuncionalidad no logran ver que lo que están haciendo, lo que están funcionando y cómo están funcionando está manteniendo el riesgo de suicidio. ¿Se fijan? O sea, la persona, el chiquillo que puede tener riesgo de suicidio puede haber su pasado de bullying, a lo mejor desde niño está viendo todas estas discusiones, pero ahora lo que más le duele es que, que el chiquillo se corte, aún así la familia no cambia. Y hay familias que casi como que son de decirle al chiquillo o a la chiquilla que se quiere suicidar, mira, si te vayas a suicidar, suicídate bien, ¿ya? Para que no quede allí en vegetal, porque yo no voy a cuidar una planta. No sé, son de las cosas que
que desafortunadamente uno escucha en la parte clínica. En fin, lo cierto está en que estos duelos, si bien las familias disfuncionales pueden operar así, desafortunadamente a veces en el tiempo, cuando los hijos se han quitado la vida, comienzan a reestructurarse recién, digamos, y después de un periodo de tiempo largo. No sé, yo me acuerdo de una mamá que una vez me decía, porque su hijo había nacido digamos, la relación con un amigo que ella tenía, en un carrete habían querido tener relaciones sexuales, las tuvieron, quedó embarazada y el amigo ya no fue tan amigo porque no la apoyó mucho en el embarazo, ni tampoco mucho en la crianza. Y de repente en una sesión ella me dijo, oye, ¿sabes qué? Yo creo que lo mejor que podría hacer este muchacho es estar muerto, pues. Si en el fondo tiene esta historia, y yo quedé sorprendido, digamos, como por lo que me comentó. O sea, la propia mamá comentando esto, haciendo este tipo de comentarios, por más confidencialidad que haya, por supuesto, y confianza, pero claro, me comentó eso. El chiquillo, por supuesto, bueno, ahí yo a la mamá le empecé a hacer como las campañas del terror, que es una técnica clínica que uno ocupa, que uno empieza a amplificar toda la situación negativa. Entonces le comentaba si ella tenía ya contratado un nicho, digamos, para dónde poner el cuerpo de su hijo, si había pensado dónde velar el cuerpo de su hijo, cuánto era el valor de un ataúd para un chiquillo de 1,60 m, cómo ella se veía en esa situación. Bueno, ahí se puso a llorar y ahí cambió su actitud, digamos. Porque todavía en el fondo ella experimentaba culpabilidad en el fondo de que su vida no había funcionado como ella quería, y por lo tanto esa sesión fue muy significativa porque ella empezó a resignificar todo y de ahí pasó a ser de la mamá, del comentario que se pegó, a ser una mamá más funcional y mucho más nutritiva para su hijo. Pero estas cosas pasan, el suicidio adolescente sucede. Hay toda una iniciativa mundial e internacional para prevenir el suicidio en adolescentes y existen guías, desafortunadamente, pero existen porque hay que trabajar con los sobrevivientes, y en este caso con los papás, con las mamás, con los hermanos, con los tíos, con quien quiera, en este caso, tomar apoyo terapéutico, apoyo psicológico. España tiene varias guías clínicas que ustedes pueden descargar. Entonces, en esa lógica, el apoyo que se va haciendo para los papás puede ser de largo aliento porque son duelos traumáticos. La sociedad es muy castigadora con aquellas familias en las cuales su hijo o su hija se ha suicidado porque les culpan de por qué no hicieron algo antes de tiempo, cómo no se dieron cuenta de que la cosa iba para allá. En general, el suicidio en la mayoría de los casos tiene un curso temporal, la ideación, la intencionalidad, la gente habla un poco más de morirse, se dan señales inespecíficas. Curiosamente, algunas familias no logran verlo, ya curiosamente, por diferentes motivos. Trabajo, problemas en la relación con los hijos y por lo tanto hay mucha distancia psicológica. La OPS es la Organización Panamericana de la Salud. Entonces, en esa lógica, nosotros nos empezamos a encontrar con que el abordaje, por lo tanto, de las muertes por suicidio, pueden tener ese componente, como les comento, traumático. Es una muerte que tiende a ser cerrada de forma difícil, porque siempre quedan inquietudes, siempre queda esta cosa. A ver, yo no sé, yo espero que a usted no le haya pasado que haya fallecido su abuelito o su abuelita, y ustedes de repente se lamentan por no haber alcanzado a despedirse, haberle dicho por última vez que los querían, si bien sus abuelos, por cierto, los tienen que haber sabido desde siempre, y les dirían que no, en el fondo no se problemen más, digamos, como por esa situación. En este caso, en el tema de suicidio, la gente queda con mucha inquietud. Podría haberlo ayudado, ese día yo lo noté raro, yo debería haber estado allí con él, yo no debería haber ido a trabajar, en fin, lo debería y lo no debería comienzan a aparecer. Entonces el duelo carga con una culpabilidad que en el fondo uno objetivamente hablándolo lo ve y uno razonablemente encuentra razón, porque finalmente eran los padres, eran las mamás de estos chiquillos.
¿ya? Y por lo tanto, por eso, parte de las cosas que uno tiene que aprender a hacer en riesgo de suicidio es comentarle siempre en la primera entrevista a adolescentes, a niños y a todos los adultos que la gente tiene derecho a confidencialidad y secreto profesional. Eso está garantizado por ley, y la ley la voy a anotar aquí para que se la vayan aprendiendo gradualmente a poco, sobre todo los que quieran trabajar más adelante en el sector salud, la ley 20.584. Y claro, la gente tiene derecho a confidencialidad, pero la confidencialidad cuando hay riesgo vital, vale decir riesgo de suicidio o riesgo de homicidio, se tiene que romper. Y se tiene que romper porque uno puede respetar la vida privada de las personas, pero no respetar planes asociados a la muerte, ¿sí? Entonces, en esa lógica, hay guías clínicas, Yamilet, que uno puede consultar, uno puede descargar, guía para el tratamiento en este caso, de duelos por suicidio. Te vas a encontrar con muchas guías que aparecen en los españoles hablando de que en el fondo la familia va a pasar por una etapa de shock, otra etapa de negación, pero tarde o temprano va a empezar a experimentar el duelo, y un duelo que lo va a acompañar toda la vida. Adultos que después se van a preguntar cómo hubiese sido su hijo a los 30 años, cómo hubiesen sido sus hijos. Quedan muchas gestalt, muchos temas abiertos. No sé si te respondo, Yamileta, a lo que me estabas preguntando. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Gracias, Yamilet, por la pregunta, bien atingente como siempre. Entonces, miren, otras cosas que ha ido mostrando el enfoque cognitivo-conductual es que hay un tipo de terapia cognitivo-conductual que se conoce con el nombre de la terapia post-racionalista. Un enfoque que fue muy fuerte en nuestra carrera, ¿sí? Porque hacía en clase un profesor que se llamaba Mateo Ferrer, uno de los, me debería decir como de uno de los grandes psicólogos. También él es psiquiatra, a todo esto, estudió psiquiatría y estudió psicología. O sea, estudió medicina, digamos, y después se hizo psiquiatra y después estudió psicología. Y la cosa es que Mateo, un gran exponente del modelo racionalista acá en Chile, David Adasme es otro de que lo sigue, un exalumno también de acá de la Central. Mateo desafortunadamente fue desvinculado el 2011 cuando hubo una directora muy especial que casi como los Jedi empezó a ejecutar la Orden 66 y empezó como a aniquilar a muchos centralinos, y a otros no estuvo en la hoguera. O sea, en realidad nos echó a algunos y después otros pudimos volver. Mateo no quiso volver. La cosa es que Mateo Ferrer era un gran exponente del enfoque porracionalista. Como les digo, el porracionalismo fue muy fuerte en nuestra carrera durante un tiempo. Y una de las cosas que plantea el porracionalismo tiene que ver con que cada uno de nosotros tiene una OSP, una organización de significado personal. Vale decir, cada uno de nosotros es distinto porque nuestra forma de ordenar, de organizar nuestra experiencia, de acomodar los sucesos que nos han sucedido, valga la redundancia, en nuestra vida, tiene 4 grandes formas de ordenarse. Está la OSP depresiva, ya que ya les voy a explicar, aparece aquí descrita, pero también hay otra OSP, u otras formas de organización de significado personal, como por ejemplo la OSP fóbica. Hay gente que es más temerosa que otra, y allí hay historias que tienen que ver con el que la mamá era muy temerosa y muy aprehensiva, y por lo tanto los chiquillos crecieron como con ese temor, y por lo tanto tienen muchas veces dificultades para tomar decisiones por sí mismos, porque el miedo siempre está. ¿Ya? Por otra parte, a todo esto estoy haciendo un resumen muy burdo de esto, muy burdo, porque en realidad esto da para 3, 4 clases, lo que es por racionalismo, lo que es organización de significado personal y más incluso. También está la OSP obsesiva, ya hay gente que es muy controladora y que por lo tanto el tema del control y no tener dudas de las cosas son temas centrales en ello. Y muchas veces vienen criados por mamás que son muy controladoras, que valoran mucho el aseo,
que todos los pingüinos de la mesa de centro tienen que estar mirando hacia el sur siempre, así tiene que ser, así una cosa ya obsesiva, tremenda. Así como también está la OSP, o la Organización de Significado Personal, DAPICA, que quiere decir desórdenes alimentarios psicogénicos, y esto quiere decir que esta OSP es muy esperable encontrarla en gente que es muy delgadita, o también gente con mucho sobrepeso. Y tiene que ver con que el tema de la alimentación en ellos es un tema muy, muy, muy central, y por lo tanto la opinión del resto en la vida resulta transversal. En la gente con anorexia, en especial las mujeres, ya acá nuevamente el enfoque de género, las mujeres tienden a desarrollar más frecuentemente anorexia que los varones, ¿sí? Y por otra parte, la obesidad tiende a afectar más a varones que a mujeres. Es bien interesante todo estos estudios asociados a género y en temas de salud. Pero claro, la chiquilla que es muy delgada, de igual forma está pendiente de verse delgada, muchas veces en patrones de anorexia, por supuesto, graves. Y en el caso de obesidad, la gente tiene problemas con respecto también a veces a lo que opinan de ellos, y por lo tanto el gordito o la gordita no le queda más que ser simpático, porque nuestra sociedad es muy castigadora con el gordito o la gordita que es pesada o pesado, ¿ya? Es como que en el fondo sí pueden ser muy inquisidores muchas veces como con ellos, ¿ya? En fin, la OSP que nos alberga, nos convoca, tiene que ver con la OSP más bien depresiva, ¿sí? Y en general tiene que ver con que la historia de vida de estas personas se caracterizan porque hubo quiebres familiares a muy temprana edad, ya sea porque se separaron los papás, ya sea porque no conocieron a sus padres, o bien porque uno de ellos falleció. Y queda, por lo tanto, un lado que ustedes van a ir conociendo en amigos o amigas que puedan tener una historia similar, ¿ya? En la que empieza a aparecer que, que siempre están como anticipando la pérdida, ¿sí? Como que en el fondo, si van a perder en jugando, ya sabían que iban a perder tarde o temprano, porque la vida es así de, a veces uno gana, a veces uno pierde, y lo empiezan a decir como con un tono bien, bien triste, digamos, como por ejemplo, es habitual que algunos chiquillos que pololean, ¿ya? Y la pareja de ellos rompe la relación, ellos, en este caso, en esta OSP depresiva, van a tender a decir bueno, que el amor a veces se acaba. ¿Lo puede vivir como una tragedia a proporciones bíblicas? Sí, porque tiene una historia vincular que ya viene media dañada. Y por lo tanto, en esta lógica, una de las cosas que empieza a suceder incluso a que las personas, digamos como en esta OSP depresiva, en esos quiebres de pareja, sabían que tarde o temprano eso sí iba a acabar, porque en el fondo el amor no es para ellos, digamos, pues como que están como contraindicados casi como para el amor. En fin, la historia, por lo tanto, que cada persona con esta OSP depresiva empieza a construir de sí mismo, empieza, por lo tanto, a formar parte como de su guión personal. Ya, de hecho, una de las formas que se da mucho en la gente que tiene toda esta OSP depresiva tiene que ver con que le resulta más fácil ayudar a los demás que ayudarse a sí mismos, ¿sí? Se muestran como gente muy, muy, ¿cómo se llama? Muy tranquilamente tristes, ¿ya? Pero con mucha rabia por dentro. Entonces sí es esperable que en algún momento haya algún grado de explosividad, ¿sí? Pero también puede haber posteriormente después desorganización, ¿sí? Porque es como que la vida misma entra como en crisis, ¿sí? Y también se pasa mucho en esta OSP más bien depresiva, es que los hijos empiezan a cuidar a los padres, ¿sí? Se da como una relación inversa. En vez de que el papá o la mamá se preocupe afectivamente de su hijo, es el hijo el que ve a la mamá llorando o ve al papá llorando frecuentemente, y el hijo va y los contiene, el hijo va y empieza a hacer las cosas de la casa para que la mamá no se sienta mal o el papá no se sienta mal, trata de no incurrir en conductas de riesgo para no llevar más problemas a la casa,
pero todo en función de, en este caso, de cuidar afectivamente a sus padres. Y en ese proceso, que uno podría decir, bueno, es el rol histórico que a veces hay que asumir cuando las familias se desorganizan o pasan catástrofes como que el varón enviuda o la mujer enviuda. Ok, si el tema está en que uno dice, ¿quién se preocupa afectivamente de ese muchacho? ¿Quién se preocupa afectivamente de esa hija? ¿Quién se preocupa afectivamente de ese hijo? Y en general lo que empieza a ocurrir es que se empiezan a dejar de lado constantemente y empieza a ser, por lo tanto, como parte de sus vidas. O sea, una de las frases que uno puede encontrar aquí en las personas que tienen la OSP más bien depresiva es que mientras todos estén bien, yo voy a estar bien. ¿Se entiende? Eh, entonces, bajo esa perspectiva, claro, los padres a su vez notan que sus hijos son muy buenos porque se preocupan de ellos, pero no es que eso esté mal, ya así como moralmente hablando, sino que en el fondo sus hijos están descuidándose emocionalmente por proteger a una figura que debería proteger. Yo recuerdo, por ejemplo, haber visto a mi mamá o a mi papá llorar en los funerales, por ejemplo, y en mi caso ha sido fuerte ver a mi mamá deshecha o ver a mi papá deshecho. Son experiencias que, claro, yo digo, chuta, ¿cómo lo ayudo? ¿Qué es lo que hago? Están desarmados, están desarmadas, están desorganizados, están desorganizadas. Y claro, en esa lógica, por lo tanto, uno espera que en esa situación es razonable que uno quiera tratar de ayudar y uno se sienta mal. Pero en estas otras cosas, por ejemplo, cuando el papá tiene problemas de consumo de alcohol, el hijo tiene que acostar al papá, o la hija ya va a buscar al papá donde los amigos para decirle que se vaya a acostar. Entonces se empieza a dar toda una organización en torno a proteger al papá, a proteger a la mamá, y en ese proceso los hijos se pueden ir descuidando emocionalmente y por lo tanto ir generando como el espacio, como el condimento, como para, en este caso, desarrollar algún cuadro o algún episodio depresivo. Para ir cerrando, chiquillos, la clase de hoy día, porque hemos terminado la materia, les voy a dar ahora algunas instrucciones con respecto a la prueba y así hoy día pueden disfrutar un poco de descansar, sobre todo si han tenido una semana muy larga o muy agotadora, como Javiera nos partía comunicando al comienzo. Esta pregunta, que como se las hago, ¿cómo te imaginas o cómo se imaginan ustedes en 10 años más? Les pido que lo puedan ir haciendo como ejercicio. Ya no solo porque la OMS y la OPS lo recomienda como grandes factores protectores para la depresión, sino que también ustedes como jóvenes, ¿sí? Ya están muchos de ustedes a la mitad de una carrera universitaria. Estarán en segundo año ya con mirada a tercero y los que están en tercero ya van a mirar a cuarto. Por lo tanto, es bueno que se vayan imaginando cómo les gustaría verse dentro de 10 años más. ¿Cómo se imaginan dentro de 10 años más? ¿Se imaginan viviendo solos? ¿Se imaginan viajando? ¿Se imaginan manejando su autito? ¿Se imaginan comprando harta carnecita en la carnicería para hacer un rico asado? O por el contrario, si son más de alimentación vegana, llevándolos a un buen restaurante, a su familia o a su abuelita o a quien lo haya criado, a un buen restaurante. Sí, así como también propio del bienestar personal de cada una y cada uno de ustedes, ¿cómo se imaginan dentro de su desarrollo personal en 10 años más? ¿Sí? Muchos de ustedes deben tener 20 años y por lo tanto en esa lógica, claro, si ustedes recuerdan, cuando tenían 10 años han recorrido y han pasado por varias cosas. De los 20 a los 30 también pueden vivir muchas cosas. Encontrar el amor, formar una familia, no encontrar el amor y preferir vivir solos, que mal acompañados, o tener muchas relaciones de pareja, o viajar, o hacer un estudio de posgrado, o ayudar a su familia, o ayudar a su hermana chica, lo que sea. Imagínense cómo se ven de acá a 10 años más. Esto involucra ir estimulando la visión de futuro, para ir estimulando la planificación y así a los 30 años ustedes se encarguen, por lo tanto, solamente de cosechar aquellos que han ido sembrando durante 10 o 9 años. ¿Ya, chiquillos? Ya, chiquillas, no sé qué les parece lo que hemos hablado el día de hoy, qué les parece esta última reflexión. Profe, Dígame. con respecto al tema de la depresión,
Ujú. ¿Qué puede ocurrir en caso de que los padres, a ver, tengan una actitud en vez de negativa con respecto a la depresión de los adolescentes, sea como más sobreprotectores, en el sentido de que más que como temor puede ser, de que lo vuelvan a hacer y empiezan a permitir como todas las actitudes que creen que les haría bien al niño o niña? Mira, en general, Camila, para el riesgo de suicidio uno no tan solo trabaja de forma individual, sino que también de forma familiar. Y es esperable que los papás a veces se muestren más aprensivos y particularmente le digan a los hijos o a la hija, mira, no salgas o deja de juntarte con esta persona que no te hace tan bien. En fin, los papás siempre se encuentran como con ese desafío de si es que a lo mejor el riesgo o este suicidio tiene que ver con el mal pololeo que están llevando. Qué sé yo, a mí me ha tocado atender casos donde la mamá llevan a la hija porque quieren que se alejen del pololo que están teniendo porque le hace mucho daño. ¿Ya? Y viceversa también, hay papás que llevan a su hijo porque están preocupados de cómo cursan y cómo manejan las relaciones de pareja. Es esperable que los papás muestren un nivel de aprehensión importante. Lo que ocurre es que la aprehensión por sí sola no va a resolver, por lo tanto, el riesgo de suicidio. Aquí hay que desarrollar otro tipo de estrategia, hacer más funcionales a los padres, reforzar sus habilidades parentales y marentales. A su vez hay que reforzar cómo y mirar cómo se está dando la construcción de identidad del adolescente. No tiene que ver con la identidad sexual, ¿ya? Sino que el cómo se quiere ver, el cómo cree que lo ven, cómo le gustaría verse. Eh, y también hay que ir mirando cómo es que la familia y el chiquillo han ido logrando resolver cosas muy propias de la adolescencia, temas de consumir marihuana o no, temas de salir a la calle y salir a pasarlo bien o no, temas de qué va a estudiar o no. Todos esos temas ya que cambian porque el muchacho, la chiquilla está más grande y tiene más habilidades discursivas, entonces la conversación no va a ser necesariamente más sencilla. Y muchas veces los papás tratan en el fondo de mostrar lo mejor de sí para su hijo, pero les sale muy instruccionalmente, les sale como que lo que los hijos quieren, deben hacer, no quieren, lo que los hijos deben hacer. Cuando en realidad los hijos no quieren hacer lo que los papás quieren, que le están pidiendo, sino que quieren hacer su propia vida. Entonces, ¿cómo en este caso unir experiencia con energía, digamos, con ganas de vivir, es parte de la tarea terapéutica? No todas las experiencias de los papás les sirven a los adolescentes, sobre todo a veces a resolver algunas cosas asociadas a la amistad, porque a veces los mismos padres han tenido problemas para manejar la amistad. Muchas veces algunas mamás, yo me acuerdo de esta mamá que llevó a esta chiquilla porque quería que se alejara de este pololo, y ella había tenido una historia bien compleja de cómo había sido la relación con el papá de esta muchacha. Y que a veces el papá de esta muchacha, siendo que esta chiquilla ya tenía, ¿cuánto? 17 años, esta expareja todavía, como me decía la mamá, me sigue tirando los cortes. Me pide que nos juntemos a tomar un café, y la última vez que nos juntamos como que me empezó a tomar las manos. Hay parejas y dinámicas de pareja que tienen esa lógica. La mamá de esta paciente, por supuesto, ya tenía una familia bien armada, bien constituida y claramente no estaba de acuerdo con ello. Pero ellas tenían una historia. De hecho, en estas cosas, este muchacho la contagió una enfermedad de transmisión sexual a esta muchacha. Entonces, estuvo delicado el tema, porque finalmente, más allá del amor o no, lo cierto es que él sí le era muy infiel a esta muchacha, y en esos episodios de infidelidad, a esta chiquilla de repente le daban ganas de tomarse pastillas, que de hecho hubo 2 o 3 oportunidades antes del tratamiento que se tomaba algunas pastillas como para quitarse la vida, pero tenía que ver muy fundamentalmente con lo que en este caso le pasaba como con el pololo, porque el chiquillo además era como medio violento, medio controlador, eh, y era paradójico porque el chiquillo también luchaba como allí en Plaza Baqueana, ¿ya? Entonces, el chiquillo era muy raro porque luchaba por las mujeres, pero era muy infiel y contagió con enfermedad de transmisión sexual a esta muchacha. Entonces, fue complejo, las cosas afortunadamente han ido bien allí, pero claro, a veces hay historias que la mamá no pueden decirle a la hija, oye hija, escoge bien el amor, siendo que la propia mamá tuvo dificultades para hacerlo. Y la hija en algún momento se lo enrostraba,
Y claro, ahí uno dice, oye, pero esta muchacha está hablando de su papá y de su mamá, pues no está hablando con una amiga. Y por lo tanto, habían algunos elementos propios de la OSP depresiva que hubo que ir encauzando y como manejando, porque no era, ella prefería que el resto estuviera bien, en vez de, y ahí si el resto estaba bien, ella estaba bien, pero si ella estaba mal, daba lo mismo. Y obviamente eso hubo que cambiarlo. Eso pues chiquillos, eso chiquillas. Ya no sé si Profe, te... Dime, Camila. lo último, con ¿Sí? el tema de la manipulación, ¿cómo evitar caer en la manipulación del paciente, puede ser? Mira, Por lo mismo por el tema de los papás, mira, que suelen dar como todo lo que quieren para que no vuelva a suceder el episodio de depresión, pero al final el episodio de depresión no se cura, o sea, mira, no de esa forma, hermano. mira, yo te diría lo siguiente, en estas cosas medias manipulativas, ya, nunca hay que bajar el perfil igual. O sea, aunque sea manipulativo, no importa, igual es riesgo de suicidio, igual la familia tiene que participar, empieza a ser más grave, por supuesto, porque en el fondo no se está jugando con que cómprame esto, digamos, sino que se está jugando con la propia vida. Y allí, Camila, muchas veces aparecen elementos de personalidad, aparecen estructuras de personalidad, esto ya es una mirada más clínica todavía, pero aparecen estructuras de personalidad más complicadas, más histrionismo, gente con trastornos límite de la personalidad que no habían sido detectados. Por lo tanto, ahí lo manipulativo tiene que ver con la manera de ser del chiquillo y también con la manera de ser de los papás, pues, porque el chiquillo está llegando como un poco como a ese extremo de andar manipulando con la propia vida las cosas que le están pasando. O sea, claro, llegar a ese extremo, así como, discutieron, ya, si ustedes discuten, entonces no me van a ver más. Mátate, qué sé yo, andáis tonteando con la tonterita, porque suele pasar. Entonces, claro, los papás dicen, no, es que está manipulando, y el chiquillo dice, no, es que no estoy manipulando. No hay que bajar el perfil igual, Camila, nunca. Aunque uno lo vea que está llamando la atención, no hay que bajarlo igual porque la vida está en riesgo. Ya, ¿Me sigues? gracias, profe. De nada, Camila. Bueno, chiquillos, como les decía, la clase llega hasta acá el día de hoy. En un minutito más le envío lo que va a ser la prueba. Esta prueba tiene que ver con que tiene dos cosas. La primera es que van a tener que preparar un PowerPoint de una de las clases que hemos visto, ya un PPT, ya que ahí aparece como con no menos de 15 diapos, que sea que aparezca bien explicado. Entonces tienen que tomar una de las clases y transformarla en PPT. Y lo otro es que van a tener que hacer un ensayo también de uno de los temas que aparecen descritos en el capítulo 14 del libro El ciclo vital de Guy, creo que se pronuncia. Y este capítulo se los voy a subir al aula virtual en unos minutitos más, junto como con la prueba. O sea, con la prueba en realidad, claro, como con las instrucciones. Y en el fondo lo que tienen que hacer, como les digo, es hacer un PPT de lo que sería una de las clases y hacer un ensayo. Esto se hace de 3 a 5 personas, si lo quieren hacer de forma individual lo pueden hacer, pero dada la cantidad de trabajo que es, háganlo en grupo. Sí, Javiera, cuéntame. Profe, una pregunta nada que ver a este ramo, es que en el otro ramo de aprendizaje y conducta, creo que usted subió la prueba ayer, si no me equivoco, Sí, y con los chiquillos igual estábamos conversando que estamos un poco complicados con el tema de la entrega del trabajo, creo que es el martes, si no me equivoco, ¿o no? ya. Que si es posible que diera un poco más de plazo, no sé, un par de días, porque igual estamos como complicados que tengo que entregar cosas el domingo, el lunes Mira, también. yo ya lo pensé porque hubo una muchacha que también me escribió lo mismo. Déjame ver cómo resuelvo el tema del orden de los trabajos que voy a recibir. ¿Ya? Porque en el fondo, claro, a mi correo me van a llegar 120 trabajos de aprendizaje, ponte tú, o menos, yo espero que sean menos por las cosas grupales sin duda. Entonces, claro, cuando están ordenados como por día, claro, me llegan de forma más ordenada. Pues. Entonces los chiquillos que tienen no sé, pues clase el martes, lo empiezan a enviar el día lunes, como que empieza a ser todo ordenado, y los que tienen clase el día miércoles, empieza a ser más ordenado. Déjame ver cómo lo resuelvo. ¿Ya, Javiera? Porque el Ya, único profe, problema que muchas gracias. tengo es ese, pues, en la forma de cómo, porque si no me van a llegar todos los correos de Claro. esos. Y el tema está en que empezar a abrir un correo, corregirlo, y colocar la nota en una planilla y después en otra,
chuta, para mí va a ser como re complicado y desordenado, y puede que falten notas. Entonces, en honor a eso, quiero tener Sí, harto profe, se cuidado entiende. con ese tema. Así que déjame ver cómo lo resuelvo durante el día para que sí puedan Ya, resolver el profe, fin de muchas semana. gracias. Y mi idea de haber hecho la prueba la próxima semana es que de la semana del 26 hay un receso. Entonces así dan las pruebas y quedan más tranquilitos durante una semanita. Y no están Ya, profe. preparando una prueba para de vuelta de la semana de receso. Profe, ¿Ya? ¿para cuándo sería esto entonces? Claro, ustedes me tendrían que enviar el día viernes de la próxima semana, hasta ahí tendrían el plazo máximo para enviarme la evaluación de ciclo vital, y si no pueden enviarla antes, van a tener el horario de cátedra para poder responderla. Vale decir, el Ah, horario que viene en la mañana, por si acaso. para el 23 de octubre, de otra semana. Claro, exactamente. Van a tener ese tiempo para responderla por si no pudieron responderla antes, por si acaso. Ya, chiquillos, ya, chiquillas, un gusto haber estado con ustedes. Sí, me imagino, Krishna, que tienen que entregar hartas cosas. Por eso quiero ir alivianando la carga y me preocupa más, y como ustedes participan harto en clase, me da más me refuerza la idea de que es el espacio de cátedra en el que ustedes tienen que prestar más atención para aprender, ya más que la evaluación misma. Entonces, en ese sentido, por eso generé un tipo de evaluación que pudiera ser más sobrellevable, que pudiera permitir el aplicar las cosas de mejor forma, poder reflexionar y poder aportar más a la formación de cada uno de ustedes. Pero claro, tendrían plazo obviamente hasta el próximo viernes, y si no alcanzan antes, lo pueden responder en el horario de la cátedra, por si acaso, Krishna. Así que eso, y van a tener solamente un capítulo de un libro, no más que eso, con el que van a tener que trabajar. Así que eso, pues, chiquillos, cuídense, que tengan un bonito día viernes. Que estén muy bien. Chao. Chao, profe, muchas gracias, se pasó. Chao, Javi, gracias. Chao, profe. Muchas gracias, profe. Cuídese. Chao, profe. Chao, profe, que esté bien, que estén todo bien. Chao.